Bienvenidos al tema de hiponatremia. Aquí trataremos circunstancias clínicas en las que el sodio está por debajo de 135 miliequivalentes por litro. Hay varios argumentos sobre la importancia del tema. El primero es la relativa dificultad para tratar a un paciente con hiponatremia en general, pero sobre todo en el servicio de cirugía. Si detectáramos y manejáramos oportunamente los conflictos del sodio, evitaríamos complicaciones como las crisis convulsivas, el estado de coma o la muerte. Vaya pensando en un par de argumentos más, ya que lo veremos durante la clase. Conceptualizando tenemos ósmosis, palabra ya revisada en el tutorial pasado, donde decimos que es el paso del agua de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración de solutos a través de una membrana semipermeable. Esto explica la gran signología y sintomatología que presenta el paciente, los datos de edema o, por el contrario, de deshidratación. Para calcular la osmolaridad plasmática efectiva tenemos que es el doble del sodio sérico más la glucosa entre 18. La urea no ejerce acción osmótica, pero si se incluye, cuando sea el BUN sería entre 2.8 y cuando sea la urea entre 5.6. La osmolaridad plasmática normal es de 275 y 295 miliosmoles por litro. Obviamente la hipotonicidad estará por debajo de 275 y la hipertonicidad está por arriba de 295 miliosmoles por litro. Si recordamos, en la hipernatremia la mayoría se debe a déficit de agua. En cambio, en la hiponatremia puede haber hipervolémicas, es decir, con un volumen excesivo, que haya edema generalizado y todos los signos que de ello dependen, o bien que esté por debajo de lo normal. En ese caso decimos que está deshidratado el paciente. Además de clasificarla por el volumen y la tonicidad, también lo hacemos por el tiempo. Decimos que es hiponatremia aguda cuando tiene menos de 48 horas de evolución y crónica cuando tiene lo contrario. Dentro de los factores de riesgo para presentar hiponatremia son múltiples y variados. Una gran variedad de casos no corresponden al servicio de cirugía. Entre estas se encuentran la secreción inadecuada de hormona antidiurética o bien la retención de agua por enfermedad. Esto quiere decir que el sodio absoluto es normal, pero debido a que se está reteniendo una gran cantidad de líquidos, el sodio se diluye, por lo que su marcador baja. Entre estas tenemos la enfermedad hepática, cirrosis, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva y lo que sí pasa en cirugía, un paciente desnutrido o bien una iatropatogenia en la que no se le ha calculado el requerimiento adecuado de sodio y por eso está bajo, pero que además está complicado con fístulas de alto gasto, entre otras. Las manifestaciones clínicas en hiponatremia son secundarias al grado de edema cerebral en general y guardan una estrecha relación con el grado de severidad de los niveles séricos. Por ejemplo, cuando los valores están por debajo de 115 o cercanos a ellos, puede haber cefalea, letargo, somnolencia, crisis convulsivas, coma, paro cardiorrespiratorio y una causa rara de edema pulmonar no cardiogénico. Pero cuando está por arriba de 125, solamente náuseas, malestar general, puede haber oclusión, distensión, etc. De ahí la importancia de evitar que los niveles séricos sean demasiado bajos o que si lo son, corregirlos a la brevedad posible, siempre con reglas estrictas. Para el diagnóstico de hiponatremia se requiere tanto suspicacia como perspicacia. Dentro de la historia clínica vamos a tener los factores de riesgo ya comentados, la desnutrición o enfermedades como insuficiencia cardíaca, renal, hepática. Vamos a necesitar también saber la estatura y el peso del paciente. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a recoger aquellas que nos digan si tiene el volumen normal o lo tiene bajo con signos clásicos de deshidratación o bien el volumen es alto con los signos clásicos de hipervolemia, como son presión venosa central mayor de 12, hipertensión arterial a expensas de la sistólica sobre todo o edema periférico. Dentro del laboratorio será muy importante, claro está, el nivel sérico del sodio, pero además la glucosa, ya que hace que disminuya a 1.6 miliequivalentes de sodio por cada 100 gramos que esté la glucosa por arriba del nivel normal.
Si tenemos la urea, la dividiremos entre 5.2 para aunarlo a la osmolaridad plasmática y si es el boom, entre 2.8. El sodio urinario y el potasio urinario será de utilidad para sacar la pérdida de agua libre de electrolitos. Un método efectivo para tratar cualquier trastorno del sodio consiste en estimar la cantidad de sodio, la cantidad de volumen de agua, la osmolaridad y la relación que guarda en el tiempo. Por ejemplo, cuando el sodio está menos de 135 estamos hablando de una hiponatremia, pero ahora tenemos que calcular el volumen de líquido que puede haber en el organismo. Si se trata de un déficit de volumen, seguramente habrá una presión venosa central menor de 8 milímetros de agua, habrá sed intensa, hipotensión, una baja de peso en relación al peso que registraron cuando el paciente ingresó al hospital, o bien los balances hídricos negativos. Por el contrario, el exceso tendrá una presión venosa central mayor de 12, habrá edema periférico, edema palpebral, habrá hipertensión, habrá ganado peso en comparación al registrado a su ingreso o el balance de líquidos es positivo. En la osmolaridad plasmática lo vamos a calcular con la fórmula y vamos a obtener que si es por arriba de 295 se trata de hipertonicidad o si es menor de hipotonicidad, es decir, de 275 miliosmoles por litro. Y así vamos a ir clasificando. Y la relación que guarda en el tiempo, si es menos de 48, es aguda y si es más, es crónica. Por fortuna, la mayoría de los trastornos de líquidos y electrolitos en cirugía se tratan de una hiponatremia, hipovolémica, hipotónica aguda. No así en otros servicios donde generalmente tienen una hiponatremia hipervolémica, quizá hipotónica, aguda o más bien crónica. Hasta aquí es un poco complejo haber realizado todos estos cálculos, pero la hiponatremia se calcula midiendo los niveles séricos, el volumen, estimando qué cantidad de agua puede que haya en el organismo, y la tonicidad calculada a partir del doble del sodio, más la glucosa entre 18, más la urea entre 5.6 o bien si usas el boom entre 2.8. Determinar la cantidad de volumen es muy importante en el momento del tratamiento y al hacer la corrección de la hiponatremia. Por lo tanto, tenemos tres variantes principales. Una hiponatremia hipervolémica hipotónica, que va a ser la más frecuente a nivel global, es decir, insuficiencia cardíaca, cirrosis, insuficiencia renal o el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Condiciones en las que el sodio absoluto probablemente es normal, pero al haber mayor retención de agua, este se diluye. Mientras que en cirugía tenemos solamente la resección transuretral de próstata, en la que usan glicina, sorbitol o manitol y que va a dar una hiponatremia hipervolémica, hipertónica, y la más común en cirugía que es la hiponatremia hipovolémica hipotónica, debido a fístulas, biliar, enterocutánea o la iatropatogénica. El tratamiento en este grupo 1 y 2 es diferente al de cirugía debido a que, por un lado, si se tratara de insuficiencia cardíaca, primero vamos a dar un diurético como furosemide, el más recomendado, y luego digoxina, para intentar hacer que la bomba funcione, haya filtrado glomerular y que de esta manera el volumen vascular excesivo se elimine por el riñón. Pero además, la corrección de sodio se hará de acuerdo a soluciones hipertónicas, es decir, que tienen una gran cantidad de sodio en un volumen de líquido muy reducido. Esto debido a que, por un lado, tienen gran cantidad de líquido que no están utilizando y que hacen que el sodio se diluya. En cambio, en el servicio de cirugía, las deficiencias son, por un lado, de sodio y por el otro, de volumen. Es decir, aquí utilizaremos soluciones isotónicas o que están al 0.9%. Recordando, estas tienen 154 miliequivalentes por litro. Para el tratamiento de la hiponatremia debemos de considerar 5 puntos. Claro está, partiendo de las condiciones clínicas del sodio, es decir, un diagnóstico completo que incluya el grado de hiponatremia, el grado de volumen, el grado de tonicidad y su cronicidad en el tiempo. El punto número 1 es corregir la causa desencadenante. Claro está, si fuera posible.
La mayoría de las veces en cirugía no será posible corregirlas de inmediato. Segundo, estimar el déficit de sodio. Tercero, determinar el ritmo de corrección. Cuarto, sumar pérdidas agregadas. Y quinto, corregir otras deficiencias electrolíticas que pudieran coexistir o como el potasio, que debemos de reponer requerimientos basales. Determinemos el diagnóstico clínico completo del caso clínico 1. Masculino de 40 años de edad, una talla de 170 centímetros, un peso de 110 kilos, una TA de 90-60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 110, temperatura de 36, tiene la mucosa oral seca, ojos hundidos, sed intensa, no hay edema, hay fístula biliar de 1200 mililitros, calculado ahora 50. Una glucosa de 480 gramos por decilitro, un nitrógeno ureico de 18, una creatinina de 1.4, sodio sérico de 124, un potasio sérico de 4.5, sodio urinario de 20 y el potasio urinario de 30, una uresis de 840 mililitros en 24 horas, 35 si lo calculamos por hora. De acuerdo a la figura, primero debemos establecer el nivel sérico del sodio, en este caso es de 120 miliequivalentes. Posteriormente recoger los datos, que en este caso es TA de 90-60, mucosa oral seca, ojos hundidos, sed intensa, fístula de alto gasto, que habla más de un déficit que de exceso. La osmolaridad plasmática la calculamos 2 por 120, que es el sodio sérico, más lo que resulte de 480 sobre 18, y el nitrógeno ureico o la urea la podemos eliminar debido a que esta no forma parte de la osmolaridad plasmática efectiva. Es decir, la urea tiene una fácil difusión a través de la membrana celular y por lo tanto no ejerce presión osmótica. Si sumamos 240 más 26 es igual a 266 miliosmoles por litro. Por el tiempo de evolución se trata de una hiponatremia aguda. Recapitulando, tenemos un sodio sérico de 120, datos de deshidratación, una osmolaridad de 266 y es agudo. Reintegro, hiponatremia, hipovolémica, hipotónica, aguda. Después de que tuvimos el diagnóstico integral, el primer paso es determinar si la causa se puede corregir. En este caso se trata de una fístula biliar y por el momento no es posible corregir la causa. Paso número 2. Estimar el déficit de sodio. Primero debemos corregir el sodio en casos de hiperglucemia. Ya hemos hablado de los cambios que sufre, por lo tanto, el sodio corregido va a ser igual al sodio medido más lo que resulte de multiplicar 1.6 por la glucosa menos 100 sobre 100. En cambio, si la hiperglucemia no es tan pronunciada, por ejemplo, más de 250 miligramos por decilitro, los cambios serán muy discretos y pasamos directamente a la fórmula del déficit de sodio, que es igual al sodio ideal menos el sodio real por el porcentaje de agua corporal por el peso. De ahí tenemos que sodio real es igual al sodio sérico medido o corregido, y el sodio ideal va a ser igual a 140. El porcentaje de agua corporal ya hemos hablado de él y el peso del paciente también se refiere al peso ideal, donde el porcentaje es 0.6 equivale a decir que multiplicamos por 100 y dividimos entre 60, es decir, el 60% del peso corporal total. Bien, ahora vamos a estimar el déficit de sodio real, considerando primero que sí tiene hiperglucemia, 480 gramos por decilitro. Entonces lo hacemos con la fórmula y vamos sustituyendo 120, que es el sodio, más 1.6 por lo que resulte de a 480 restarle 100 y dividirlo entre 100. Pasamos, esto es igual a 120 más 1.6 por 480 menos 100 es igual a 380. 380 entre 100 es igual a 3.8, por eso corremos los números y ponemos 3.8. Ahora, 120 por lo que resulte de a 1.6 por 3.8, esto es igual a 120 más 6.08. Esto es igual a 126. Lo dejamos redondeado. Esta fórmula fue solamente para corregir el sodio, ya que el aparato detecta 120, pero en realidad no, tiene 126 miliequivalentes por litro. Si no hay hiperglucemia significativa, entonces nos vamos directo a la fórmula. Déficit de sodio es igual a sodio ideal menos sodio real por el agua corporal por el peso.
Ahora que tenemos calculado el sodio real o sodio corregido, ya no es 120 sino 126. Procedemos a sustituir de la fórmula los valores correspondientes y así bajamos 140, que es el sodio ideal, menos 126, que es el sodio corregido. ¿Recuerdan el factor de 0.6 que corresponde al porcentaje de agua y el peso? Tiene que ser el peso ideal. Por lo tanto, seguimos sustituyendo 140 menos 126 igual a 14 por 0.6 por 70. Esto es igual a 588 miliequivalentes. Recapitulando, hasta ahora tenemos dos valores. Por un lado, que el sodio no era realmente de 120, se escondía detrás de la glucosa y que en realidad es de 126 miliequivalentes por litro. Y por el otro, que el déficit de sodio, es decir, que el sodio total que necesita el paciente para estar en condiciones óptimas es de 588 miliequivalentes. Si no hay hiperglucemia significativa, por ejemplo, mayor de 250 gramos por decilitro, nos vamos directo a la fórmula. Ahora bien, con este valor de 588 miliequivalentes, debemos de determinar qué cantidad de agua está necesitando este paciente. Por ejemplo, en términos globales, las hiponatremias más frecuentes son las hipervolémicas. Por lo tanto, 588 entre 514, que sería una solución concentrada al 3%, da como resultado 1.1 litros. Es decir, estamos pasando muy poquito volumen, pero como en el caso de cirugía, que son hipovolémicas, entonces vamos a utilizar soluciones al 0.9%, que contienen 154 miliequivalentes. Esto da como resultado 3.8, es decir, 3.810 mililitros de solución salina al 0.9% necesitará este paciente. Las soluciones al medio, al 0.45, que contienen 77 miliequivalentes por litro, casi no se usan. Para determinar el ritmo de corrección, debemos de tomar en cuenta, primero, que no podemos corregir más de 8 miliequivalentes en 24 horas o bien 18 en 48 horas, pero que si hubiera una hiponatremia grave, deberíamos corregir de 4 a 6 miliequivalentes séricos en 2 a 4 horas para calmar los síntomas como las crisis convulsivas. En este caso, queremos corregir de 126 a 140, esto es igual a 14 miliequivalentes, pero como no puedo pasarme de 8 por día, por lo tanto divido y el resultado es 1.75, esto es igual a 42 horas. En el pasado se consideraba que 10 era el margen de seguridad, pero estudios recientes han demostrado que 8 miliequivalentes séricos absolutos por día es el margen en el que las complicaciones disminuyen considerablemente. Esto nos obliga ahora a ser más minuciosos con la corrección, porque en cirugía vamos a tener gastos como el de la fístula que sí contiene sodio y otros que no contienen, como la depuración de agua libre de electrolitos, que necesitamos agua, pero no sodio. Por lo tanto, desglosando, necesito pasar 3.810 mililitros en 42 horas. Si quiero saber cuánto debo de pasar por hora, una simple regla de 3. 3.810 por 1 entre 42. Esto nos da como resultado 90 mililitros por hora. A esto hay que sumarle las pérdidas agregadas de sodio y de agua por separado. Observe. En este caso vamos a agregar las pérdidas que contengan sodio y por otro lado las que solo contengan agua. Todo con la finalidad de evitar sobrecargar más de 8 miliequivalentes de sodio sérico. El cálculo fue 90 mililitros por hora del déficit de sodio, pero si agregamos las pérdidas insensibles, tienen 0 sodio y 40 mililitros por hora de agua. La fístula biliar, esta contiene sodio, entonces lo agregamos de este lado, 50 mililitros por hora. Y la depuración de agua libre de electrolitos, sustituyendo la fórmula que ya vimos en el capítulo anterior, 35 por lo que resulte de a 1, quitarle lo que resulte de 20 más 30 entre 120. Simplificando, 35 por 0.5 es igual a 20 mililitros por hora. Y como la depuración de agua libre no contiene sodio, también lo ponemos de este lado. Así hacemos la sumatoria y tenemos 60 mililitros por hora, mientras que de este lado vamos a tener 140 mililitros por hora. Ahora lo multiplicamos por 24. Ya sabemos que necesitamos 42 horas para corregir el problema de hiponatremia. Observe.
Calculemos por un lado las soluciones que contienen sodio. 140 mililitros por 24 es igual a 3.360. Si dejo el 360 y me voy con los 3.000, hago la distribución como sigue. 1.000 para 8 horas. Por otro lado, las soluciones que no contienen sodio y por lo tanto solamente agua. Tenemos 60 mililitros por 24 horas es igual a 1.440. Yo podría redondear a 1.500 y paso glucosada al 5, 1.500 mililitros para 24 horas, o lo que es lo mismo, 500 para 8 horas. En el segundo día voy a administrar lo que me falta para llegar a 42 horas. Fue el cálculo para no pasarnos de 8 miliequivalentes séricos absolutos. De esta manera, 140 por 18 es igual a 2.520. Yo podría dejar 2.500 o bien redondear a 3.000. Recuerdan que del primer día me quedó 360 mililitros que no pasé. Y si lo sumamos a 2.520 son 2.880. Bien podría redondear a 3.000 y me quedo con un balance positivo muy pequeño. Quedaría de esta manera. Salina de 1.000 para 6 horas. Recuerden que ahora son 18 horas el objetivo a cubrir. Calculando el agua libre de sodio, es decir, agua sola, 60 por 18 es igual a 1.080. Así podríamos indicar glucosada al 5%, 500 para 8 horas por lo cómodo que resulta. Si ponemos 2, completaríamos los 1.000. Solo en pediatría se recomienda ser estricto en el cálculo de líquidos y de electrolitos, pero en los adultos no, porque el margen de permisibilidad es demasiado amplio, tanto del sodio como de las soluciones. Excepto en paciente crítico, en ese caso se recomienda ajustarse lo más que se pueda a las cantidades exactas. Ejemplo, con relación al tiempo, en el segundo día glucosada de 500 para 8, 8 y 8 son 16 horas. Y en realidad debemos de completar hasta 18, me faltarían 2 horas. No creo que pase algo por eso. En cuanto a las cantidades, recuerdan que el primer día agarré 60 mililitros para redondearlo a 1.500, pues en el segundo día me están faltando 80 mililitros, que en realidad quitándole serían 20 mililitros la diferencia. No pasa nada por cantidades muy pequeñas. Antes de pasar al apartado de corregir los electrolitos faltantes, recordemos las soluciones estándar. Recuerde que en este caso vamos a pasar glucosada mixta glucosada, que son los requerimientos mínimos que un paciente debe de tener. Y en el caso en el que usted está corrigiendo, está dejando solo soluciones salinas. Por lo tanto, este paciente podría caer en hipoglucemia a temprana hora. Por ello, debe encontrar una solución que tenga la misma cantidad de sodio, pero además tenga glucosa. Y para esto la solución mixta es la solución ideal. Recuerde también hacer el cálculo de las deficiencias de potasio, o por lo menos los requerimientos basales de un paciente en ayuno. Con este ajuste tenemos que en lugar de poner solución salina, ahora colocaremos solución mixta. Las cantidades siguen exactamente igual. De esta manera estaremos aportando 50 gramos de glucosa por cada turno. Los requerimientos de glucosa son muy amplios, pero si me pasara, lo podríamos controlar muy bien con esquemas de insulina de acción rápida subcutánea por horario según glucemia capilar. Por eso debemos de tener más cuidado con los trastornos del sodio que con los trastornos de la glucosa, ya que la insulina corrige a la perfección. Ahora vamos a agregar los requerimientos basales de cloruro de potasio. En este caso voy a poner una ámpula con cada solución, para un total de 60 miliequivalentes por día, pero si hubiera deplexiones a nivel sérico, podríamos aumentar a 4, a 5 o hasta 6 ámpulas. Las correcciones del potasio son muy peligrosas, se les recomienda consultar literatura especializada sobre el tema. Ahora veamos cómo corregir la hiponatremia hipervolémica hipotónica aguda, situación clínica que rara vez tenemos en el servicio de cirugía, pero que sería conveniente revisar. Los signos de gravedad comienzan cuando el sodio sérico es muy cercano a 115 miliequivalentes séricos, pero no debemos de reponer más de 4 a 6 miliequivalentes en 2 a 4 horas. Y si lo hacemos será para calmar esos signos de gravedad, como crisis convulsiva o estado de coma. Si recordamos la ecuación anterior, observamos que no podemos pasar más de 3 soluciones de 154 miliequivalentes al día. Si multiplicamos obtenemos 462, pero como ahora voy a utilizar soluciones hipertónicas,
salina al 3% que contiene 514 en 1000 mililitros. Haciendo el cálculo, por una regla de test, obtengo que se necesita solución salina al 3%, 892 mililitros para 24 horas. Pero lo recomendado es que se pase una carga de 100 mililitros para 10 minutos, observar la respuesta. En 20 minutos, si no ha mejorado, vuelvo a pasar otra carga de 100 y así, al repetirlo otra vez a los 20 minutos en caso de que no haya mejoría, para un máximo de 300 mililitros al día. Haciendo este cálculo aproximado, tenemos que por cada 100 mililitros estoy calculando aproximadamente 51.4 mil equivalentes. Para calcular las soluciones para el resto del día, obtengo que de 892 he pasado 300, me quedan 592 mililitros para pasar hasta completar las 24 horas, según haya sido mi aplicación aguda, para no sobrepasar de 8 miliequivalentes séricos por día. Este régimen resulta ser muy efectivo. En las guías de práctica clínica europea realizan 150 mililitros por carga, 2 cargas para un máximo de 300. Da lo mismo. En este tipo de pacientes es importante conceptualizar varios puntos. Primero, que no puedo pasar mucho volumen, por eso estoy pasando menos de 1 litro por día. Segundo, de que en el caso que nos ocupa tiene insuficiencia cardíaca congestiva, primero vamos a dar furosemide, luego digitálicos y después la corrección del sodio correspondiente. La siguiente escena ejemplifica cuánto estamos pasando por cada 100 mililitros de solución salina hipertónica al 3%, 51.4, que al sumar los 300 mililitros nos da 154 mil equivalentes en apenas 300 mililitros, porque usamos soluciones hipertónicas. Debido a que vamos a tener circunstancias en las que no es conveniente para el paciente pasar muchos líquidos debido a sus comorbilidades. Se les recuerda que para poder ingresar a la clase debe realizar el siguiente ejercicio. Se les recomienda llevar un registro de todas las dudas que vayan surgiendo para analizarlas durante la misma. Asimismo, se sugiere también realizarlo en una hoja blanca, de preferencia lápiz, para hacer las correcciones y observaciones pertinentes. No es necesario que lo transforme a PDF, puede tomar una fotografía simple y cada hoja debe de llevar su nombre escrito y mandarlo por WhatsApp. Estoy seguro que surgieron muchas dudas. Déjenla en la caja de comentarios y lo analizaremos durante la clase.